Así es, una situación de emergencia. La cantidad total de personas que iban en el interior de ese autobús aún no ha sido confirmada. La estadística que tenemos hasta el momento es de los bomberos municipales departamentales. Aún los bomberos voluntarios están preparando pues la estadística, el dato final acerca de cuántas personas fueron atendidas por parte de esa institución de socorro. Así que esta cantidad obviamente incrementará con el paso de los minutos conforme vaya surgiendo más información. Recordemos que cuando son sucesos de esta magnitud que ocurren de última hora, la información fluye minuto a minuto, se confirman algunos datos y de esta manera es como se va dando a conocer cómo ocurrieron las cosas. De momento, de manera preliminar, pues se ha indicado que aparentemente el exceso de velocidad aunado al asfalto mojado de ese sector pues habría sido la causa de este accidente de tránsito extremo, que deberá ser confirmado a través de las investigaciones correspondientes, porque estamos hablando de que hubo personas heridas en ese lugar y ahora pues se busca deducir la responsabilidad sobre quién habría tenido la culpa de este accidente de tránsito. Por si usted nos acaba de sintonizar, le comento, aún se desconoce qué pasó con el piloto, con el ayudante de este autobús, si se encuentran entre las personas que resultaron heridas o se dieron a la fuga. Ya son extremos que pues más adelante se determinarán a través de las investigaciones, porque en la mayoría de los casos pues sí hay quienes pues prefieren irse del lugar, prefieren darse a la fuga para evitar esas responsabilidades legales que pues, pueden tener en los próximos días, tomando en cuenta la magnitud de este accidente de tránsito. Así las cosas, lamentablemente los accidentes siguen a la orden del día. Recuerda que se estima que son al menos 3 accidentes diarios en las carreteras del país. 3. Y obviamente este es un estimado, porque la cifra puede variar, puede incrementar, puede disminuir, depende de la actividad de cada día, pero en estos momentos los videos que tenemos en pantalla son la muestra clara de cómo muchas veces ciertos factores como el exceso de velocidad aunado a las condiciones climáticas pueden generarnos escenarios como estos, porque no solo estamos hablando de personas que resultaron directamente afectadas, como los 10 heridos que fueron trasladados hacia el hospital de Chimaltenango y de Antigua, y tampoco de las 20 personas que fueron atendidas en el lugar. También estamos hablando de las personas que viven en esas comunidades y que ahora tendrán servicios irregulares, hablando siempre del fluido eléctrico. Hay quienes pues por poco y ven pues afectadas sus viviendas. Aquí tenemos más fotografías que llegan con nosotros de las labores que realizaron los bomberos en ese sector. Vea usted, impresionante cómo queda este autobús, prácticamente con las llantas hacia arriba, con destrozos, con severos daños, luego de este fuerte percance vial. Aquí tenemos las placas de circulación de este vehículo C186BKL. Esas son las placas del vehículo de este transporte colectivo, el cual fue el protagonista de este accidente de tránsito. Se desconoce si pues ya en otras ocasiones habría estado involucrado en algún percance vial. Pues hay que recordar que ya los vecinos indicaron, no es la primera vez que se reporta un accidente en ese sector. Agradecemos a los bomberos voluntarios de la 8ª compañía que nos están compartiendo también información, fotografías, material de lo que está pasando en ese lugar. Y aquí está lo que le indicaba, mire cómo queda el poste. De verdad es un peligro latente en ese sector y las personas que están muy cerca, recuerde siempre mantener una distancia prudente en este tipo de situaciones, porque lo que hay que evitar es dificultar la tarea de los socorristas y hacer que se encuentren atendiendo a más personas que no estaban directamente involucradas. Y aquí tenemos impresionante cómo quedó el escenario en ese lugar, los destrozos que provocó este accidente de tránsito y que ahora pues ha generado complicaciones para más personas en el lugar. Y afortunadamente, y esto sí hay que recalcarlo, no hubo ninguna vivienda que haya resultado afectada, porque muchas veces también se da esa situación, que ocurre el accidente de tránsito, los vehículos prácticamente chocan o se empotran en contra de las viviendas que están en ese sector y hay más víctimas de las que originalmente se habían contabilizado. Así que así están las cosas en ese lugar. Axel, siempre pues reiterando la preocupación y también pues esas medidas de prevención que deben tomar las personas, porque la lluvia, esa brisita, todavía se sigue haciendo presente en ese sector y obviamente podría complicar las labores de las personas. Tenemos en estos momentos imágenes en tiempo real. Así es, acá podemos observar el área de cosecha que le indicaba hace un rato. Es parte de una vivienda
donde se tenía siembra que también resultó dañada, pero afortunadamente árboles de gran tamaño detuvieron prácticamente al resbalarse este autobús. Observe, acá está lo que le indicaba, parte del tren, del autobús y parte también de la parte de atrás del autobús quedó dañado. El motor, toda la parte frontal es la que pega con el poste del alumbrado público y es el que está prácticamente bloqueando el paso con dirección hacia el norte y el autobús está del otro lado. Es decir, ellos iban hacia el área de Chimaltenango y queda del otro lado al momento de derrapar, pasarse prácticamente al otro carril y golpear y derribar el poste. Acá pues ya se observa cómo se está evaluando por parte de algunos comunitarios del lugar, bomberos también en el sector. Se habla también de brigadas de Provial tratando de orientar el tránsito, que ya se habla de 6 a 7 kilómetros de largas filas de vehículos con dirección a Chimaltenango y con dirección hacia la ciudad capital. Tomemos en cuenta que este está muy cerca prácticamente de llegar ya a la entrada de Chimaltenango, así que la situación podría generar serios problemas de fluidez en el tránsito. Ya decíamos, lo de los heridos está establecido. 20 en el lugar con crisis nerviosa, 10 trasladados a 2 hospitales. Ahora solo se está evaluando cómo sacar el autobús del lugar y cómo restablecer el fluido eléctrico. Esto es prácticamente lo que se está llevando a cabo en este momento. Ya los heridos fueron trasladados a su centro asistencial, Chimaltenango y Antigua Guatemala. Los 20 de crisis nerviosa, pues algunos ya caminaron hacia su actividad, algunos ya se fueron prácticamente, pero ahora queda la evaluación de daños y responsabilidades. ¿Y dónde está el piloto? La pregunta, ¿dónde está el ayudante? ¿Quiénes son los responsables? Versiones de pasajeros indicaban, venía muy rápido, a excesiva velocidad, derrapa por el asfalto mojado, pega en el poste del alumbrado público y se provoca lo que usted ya tiene en pantalla. Situaciones complicadas, acá también hay que aplaudir el trabajo en conjunto, bomberos voluntarios y bomberos municipales departamentales, que lograron hacer un traslado efectivo en horas de la madrugada hacia los centros asistenciales de las personas que ameritaban ser atendidos de emergencia. Por otro lado, ambos cuerpos de socorro también brindaron la asistencia a los que tenían crisis nerviosa, la mayoría mujeres. Por eso le indicaba, era un autobús que la mayoría eran pasajeros mujeres, son los que atendieron en el lugar. Acá se puede observar cómo quedó el autobús, algunas pertenencias de los pasajeros aún en este transporte extraurbano de San Vicente, específicamente es la ruta que colisionó en esta ocasión. Así que ya se tendrá la evaluación de daños. Nuestro equipo está por llegar, ya está por llegar al lugar del accidente. Así es importante pues ver estas imágenes en tiempo real porque muestran cómo está la situación y cómo se realizan estas labores por parte de los socorristas. Aquí vemos justamente pues los sillones, habían unos costales en el interior de este bus porque obviamente a la hora de querer salir de este transporte público, en lo menos que pensaron las personas era en sus pertenencias y es totalmente comprensible. Imagínense, muchos incluso pues acostumbran dormir mientras van en los autobuses, pues abrazan muy bien la mochila, se duermen un momento mientras llegan a la estación donde deben pues, bajarse. Pero imagínense hoy el susto que se llevaron, el pánico. Y no es para menos, fueron 20 personas que tenían crisis nerviosa. Y es que también esto es pues muy recurrente en las carreteras del país ver accidentes de este tipo. Vemos que hay algunas prendas de vestir, algunas bolsas y ahora pues quienes fueron trasladadas hacia los centros asistenciales, esas personas ya están recibiendo la atención médica, otras que obviamente ahora no pueden descender a traer sus pertenencias y es en lo que menos piensan ahorita, pues muchos están dándole gracias al Creador porque no perdieron la vida en ese accidente y tomando en cuenta la magnitud, cualquier persona pensaría lo peor. Pero en este caso hubo 10 sobrevivientes que están en el hospital y otros 20 que estaban en el lugar, que no hubo necesidad de realizar un traslado. Tenemos en estos momentos más información porque hay más accidentes de tránsito que se están registrando en la vía pública.
Bueno, tal como le indicábamos al inicio de esta emisión, se hablaba de otro accidente también en la misma hora prácticamente. Hablábamos del 35 que ya se lo ampliamos totalmente, 20 heridos con crisis nerviosa en el lugar y 10 trasladados a un hospital. Pero también en ese mismo momento ocurría otro accidente 15 kilómetros más adelante, ya llegando a Chimaltenango prácticamente. Acá, en el kilómetro 50, se accidentó otro autobús. No sabemos si es de la misma línea, habría que ver precisamente si es de la misma ruta. Se registró el accidente con un vehículo liviano. El conductor del vehículo liviano pues fue atendido por bomberos municipales departamentales con crisis nerviosa al momento del impacto. Los daños pues fueron bastante cuantiosos para el vehículo liviano. Observe usted, mire, le pasó llevando el bumper, la muleta, el cabezal y el muñón prácticamente destrozados. Vea la llanta del lado del piloto, no se puede movilizar. Aparte de la lodera y las puertas del lado del piloto, pues quedaron totalmente dañadas también al momento de la colisión. Es decir, me imagino que se iban de alguna manera en el mismo carril y el autobús le pega prácticamente a este vehículo, lo pasa pues, arrastrando y le daña la parte frontal del vehículo. Acá los daños obviamente se tienen que hacer responsable, en este caso el conductor del vehículo de transporte pesado, que fue pues retenido también por las mismas personas del lugar en una parada de autobús cercana. Ya verá usted la imagen, está precisamente ahí, acá está, gracias producción, acá se retiene prácticamente el autobús. Los mismos pues, usuarios indican que se responsabilice del caso y la persona es atendida con crisis nerviosa. Dos accidentes en el mismo momento, en la misma ruta, con 15 kilómetros de diferencia. Uno con 30 personas heridas y otro con 2 heridos. Y el 55 34 80 61 nos comparten información. Se trata de un conductor que se iba movilizando sobre el kilómetro 50, donde ocurrió ese accidente de tránsito, y nos confirma que la movilidad en ese lugar está completamente paralizada a causa de este percance. Veamos el reporte que nos ha enviado. ¿Qué tal, amigos del 17? Solo para informarles de que está totalmente el tránsito parado aquí en el área de Tecpan, Chimaltenango. Hubo un accidente desde la madrugada, de las 4 de la mañana, entonces para informarles que el tránsito está totalmente parado, no se puede circular, a ver hasta qué hora van a habilitar. Para su conocimiento, amigos de Noticiete. Muy bien, agradecemos a este conductor que nos comparte al WhatsApp de Noticiete. Este reporte es a la altura de Tecpan, Chimaltenango, donde se ha visto afectado el tránsito a causa de este accidente. Él era el que le presentábamos hace algunos instantes entre el autobús y el vehículo liviano, donde una persona es atendida por crisis nerviosa. Axel, tan solo en esta madrugada ya se van reportando 2 accidentes casi al mismo tiempo, con poca diferencia de distancia entre ellos. En uno, pues hubo más personas heridas, pero de igual manera los daños siempre se van también hacia las víctimas colaterales. Y hablamos ahora de quienes están detenidos en carretera esperando que se liberen las rutas. Así es, y tenemos también otra emergencia. No solo los 2 accidentes estos que se han registrado, sino que también un vehículo en llamas, pero este es en ruta hacia Bárcenas, en la Cuesta del Sope. Otra emergencia más, también atendida por cuerpos de socorro, que ya veremos más adelante. Usted con precaución. Sigue lloviendo y se mantendrá la lluvia de esta manera durante toda la semana, ya que esta onda del este está generando estas lluvias constantes.